91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando este salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, te has puesto a analizar cuando dice el que habita. La palabra habitar es que tú estás viviendo ahí bajo esa cobertura, porque dice el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Altísimo es Dios. El Altísimo es Jehová Dios. Entonces, cuando dice que el que habita, para tú tener esa cobertura del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, tú tienes que estar morando bajo la presencia de Dios, bajo la cobertura del Altísimo. Por eso es que el Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la sombra del Omnipotente? La sombra es Jesucristo, Jehová. Si tú habitas, si tú le sirves al Señor, si tú aceptas al Señor Jesucristo, tú vas a habitar bajo el abrigo del Altísimo, porque esa es una palabra que se cumple en todo aquel que habita. Y la palabra habitar significa vivir. ¿Estás tú viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Estás tú viviendo bajo la cobertura del Espíritu Santo? Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Entonces tú le dices al Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi roca fuerte. Si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, tú tendrás la cobertura de Dios. Tú vas a tener la protección del Espíritu Santo. Pero para eso tú tienes que habitar, tú tienes que vivir. Tú tienes que vivir una vida en Cristo. Tú tienes que vivir una vida en Jesucristo, bajo la voluntad de Dios, bajo su cobertura, para que tú puedas habitar bajo el abrigo del Altísimo. Déjame decirte que si tú no habitas, aleluya, si tú no vives bajo la voluntad de Dios, si tú no aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador, tú no puedes habitar bajo el abrigo del Altísimo. Entonces este salmo dice, cuando dice habitar, se está refiriendo vivir. Y cuando tú vives, es que tú vives en un lugar. Entonces si tú vives en tu casa te cubre, pero tú vives en tu casa. Gloria a Dios. Entonces así mismo es el Espíritu Santo. Así mismo es Dios. Si tú estás bajo la voluntad de Dios y estás en los caminos de Dios, tú vas a habitar bajo el abrigo del Altísimo, de Jehová Dios de los ejércitos. Pero para eso tú tienes que estar bajo la voluntad, tú tienes que estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Y esa guianza del Espíritu Santo solamente cuando tú le sirves a Dios es que tú puedes tener esa guianza como verdaderamente Dios quiere que tú lo tengas. Gloria a Dios. Dice el Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. ¿Cuál es el Dios que tú vas a confiar? Tú vas a confiar en Jehová Dios de los ejércitos, el Dios que murió por ti en la cruz del Calvario, el Dios que derramó su sangre por ti y por toda la humanidad. Aleluya. Entonces tú puedes clamar a Dios. Entonces cuando tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, la cobertura de Dios guarda a tu familia, guarda a tus hijos, guarda a tu esposo, guarda todo lo que tú tienes. Tú sales en la calle y esa cobertura, donde quiera que tú te muevas, esa cobertura va contigo. Los ángeles de Jehová van y te amparan. Gloria a Dios, porque tú tienes que vivir bajo la presencia de Dios. Tú tienes que vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo. Tú tienes que estar bajo la voluntad. ¿Y qué es para ti la voluntad de Dios? Gloria a Dios. Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué es para ti la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Que todo el mundo venga y reconozca su falta. Y reconozca que necesitan a Jesús. Que tú reconozcas que tú necesitas a Dios. Que tú puedas reconocer que sin Dios tú no eres nada. Que tú puedas reconocer que Dios, aleluya, es el que te creó. Él fue el que te dio la vida. Él fue el que te formó. Jesucristo fue el que te formó. Jesucristo fue que te formó desde el vientre de tu madre. Gloria a Dios. Y antes de que tú nacieras, y antes de que tú tuvieras, aleluya, tú tuvieras memoria, ya Jesús sabía lo que tú ibas a hacer hoy en día. Ya Jesús sabía cómo tú ibas a hacer, cuál era la forma que tú ibas a tener, porque Él fue que te formó. Aleluya. Él fue. Tú pudiste venir al mundo porque Dios lo permitió. Porque Él
permitió que tú vinieras al vientre de tu madre y que después que tú vinieras al vientre de tu madre, que tú te formaras. Aleluya. Y durarás 9 meses ahí en ese embarazo. Solamente Jesucristo puede hacer algo así. Solamente tiene que existir un Dios todopoderoso para que un niño pueda durar 9 meses en el vientre de su madre. Aleluya. Y que nazca bien y que nazca con vida. Solamente Jesús lo puede hacer. Pero esa es la cobertura. Eso es, aleluya, cuando tú estás bajo la cobertura de Dios. Porque déjame decirte que tú fuiste elegido con un propósito de Dios. Tú fuiste llamado con un propósito. Nadie viene al mundo, aleluya, por venir. No, todos venimos con un propósito. Todo Dios tiene un propósito con tu vida. Déjame decirte que Dios tiene un propósito con tu vida. Déjame decirte que Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Por eso es que el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Y cuál es el lazo del cazador? Él te va a librar de los problemas. Él te va a librar de las dificultades. Él te va a librar, aleluya, de todo lo que tú te puedes imaginar que le puede pasar a un ser humano. Él te va a librar, aleluya, porque Él no te desampara. Él no se ha ido de tu lado. Él está ahí. Él siempre está ahí. Gloria a Dios. Y Él es que te va a librar del lazo del cazador. Él te va a librar del peligro. Aleluya. Del nocturno de noche. De los atracos. De los peligros. De los accidentes. Porque tú estás morando bajo su cobertura. Por eso es que el Salmo dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiará. ¿En quién tú vas a confiar? Solamente en Jesucristo. Tú puedes depositar tu confianza. En el hombre no, porque el hombre te traiciona. El hombre te da la espalda. El hombre